ciudad de Santa Fe, recordemos, es capital de provincia, ¿no? Y eso es significativo porque al ser la ciudad la capital de la provincia, es el lugar de amplificación de cualquier tipo de acto o acción política. La denominada en aquel momento Operación Rosario, que es el nombre que las Fuerzas Armadas otorgan al desembarco y a la estrategia de desembarco y ocupación de las islas, es una acción militar que se desenvuelve en la madrugada del día 2 de abril. Las primeras noticias llegan en los noticieros, en los informativos de las 6 de la mañana, bastante imprecisos, ¿no? Sin embargo, al mediodía de ese 2 de abril, en la ciudad capital de la provincia, en la Plaza de Mayo, por un lado, una combinación de una convocatoria espontánea de ciudadanos. Recordemos que la Plaza de Mayo, además de ser eso, es el lugar de concentración de la actividad judicial, ¿no es cierto?, de actividad comercial. Sabemos que está el Colegio Inmaculada en uno de sus laterales, cerca de donde desemboca o donde inicia, depende cómo miremos, la calle peatonal de San Martín. Es decir, es un lugar de tránsito constante, ¿no? Y al mediodía hay una concentración espontánea de ciudadanos, pero además de eso, hay un desfile, a eso de las 11:30, 12, un desfile de cadetes del Liceo Militar General Belgrano y de tropas con radicación en la ciudad capital, en esa combinación de desfile en acompañamiento simbólico y explícito a la acción militar llevada a cabo, concentración de ciudadanas y ciudadanos en la plaza, y a su vez el gobernador de ese entonces, el gobernador Casís, que es un civil, y no es un error, en Santa Fe la dictadura militar trajo consigo gobernadores que fueron militares y otros que fueron civiles. Los últimos fueron civiles. Y Casís era un gobernador civil que en ese momento da un breve discurso en la puerta de la Casa de Gobierno y después sale, desciende las escalinatas de la Casa de Gobierno y se abraza junto con las autoridades militares y la ciudadanía que estaba allí, todos gritando ¡Viva la Patria! Es decir, hay claramente un consenso que se explicita en estas acciones que menciono, en las frases que se formulan, pero que en otros ámbitos de ese mismo día y esa misma mañana, otros ámbitos se desarrollan paralelamente sin planificación aparente. ¿A qué me refiero? Si las primeras noticias llegan alrededor de las 6 de la mañana, la actividad escolar de escuelas primarias o secundarias inicia, según la institución, 7:30, 7:45. Es decir, el universo de estudiantes ingresa a las instituciones y son recibidos como siempre por los directivos, los docentes, las maestras, y etc. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, el acto de izar la bandera como rutina escolar, las primeras palabras que dice el director, la directora o la profesora docente que le toca, están totalmente atravesadas por esta novedad. A diferencia de la plaza que se va a hacer al mediodía, en los primeros lugares donde socialmente hay concentraciones en las escuelas. Y sabemos que las escuelas son espacios intergeneracionales. Es decir, está el universo de estudiantes primarios, el universo de estudiantes secundarios, pero también está el cuerpo profesional y el cuerpo docente, que es otra generación. Es decir, ahí son los primeros lugares en donde la combinación de la rutina, los rituales, los mensajes y los discursos tienen la primera presentación ahí, en las escuelas. Las escuelas siempre fueron el lugar de construcción de la conciencia histórica. La prensa empezó a reflejarlo también como la prensa radial y la prensa escrita recepcionando mensajes de gremios, instituciones patronales, partidos políticos, clubes, asociaciones civiles en general, en donde manifestaban con un breve comunicado su adhesión a la ocupación. Las frases que se escuchaban ese día fueron 2 o 3 más o menos parecidas. Viva la patria, fin del colonialismo, recuperación de las islas perdidas. Esas 3 frases, con distinta pronunciación, distintos enunciadores, distintos lugares, homogeneizaron el clima social de ese momento. Y hasta detalles que uno puede reconocer. El día 2, el día 3, cuántas niñas nacidas ese día o al día siguiente fueron bautizadas con nombres que remiten a las islas. Bautizada con el nombre Malvina, bautizada con el nombre Soledad o María Soledad, que remiten precisamente a las islas. Es decir, no solamente hay acciones del mundo público, del mundo de la ocupación de la calle, sino que hay hasta decisiones privadas
porque el nombre que se le da a una hija o un hijo es una decisión de la familia. Sin embargo, estuvo atravesado por esa también novedad que fue la guerra del 2 de abril. Malvinas me hace acordar la inundación del 2003. No me preguntes por qué, dónde hago esa conexión, pero en algún momento encuentro la conexión. En el 2003, para quienes nos inundamos, y quienes también, además de padecer la inundación, yo vivía en Recreo, me inundé en Recreo, me vine a Santa Fe y me vine a trabajar al centro de sindicato de casa en el cual yo pertenecía, que éramos este centro de autoevacuados, y el tercio de la ciudad estaba inundada y devastada, destruida. El resto seguía su vida normal. La gente, había fútbol, Lo mismo pasó con Malvinas. Exactamente lo mismo. El país no estaba en guerra. O sea, no había bombardeos nocturnos, no había simulacros, los espectáculos funcionaban como siempre, había fútbol, había todo. El escenario de guerra estaba en el sur. Por eso la gente del sur es diferente el sentimiento de la guerra que la que podemos tener nosotras, o nosotros, o nosotres. Es decir, vivíamos, por más que seguíamos qué pasaba, y seguíamos todo lo que pasaba por televisión y los diarios y esto, y vivíamos siguiendo las noticias, pero no había una afectación en nuestra vida personal. Salvo que fueras madre de alguien que fue un combatiente, hija, tía, no sé, o de una veterana o de un veterano, pero no había una sensación de que estábamos en guerra, las clases seguían. Vos pensás en una guerra y sentís sirena, hay que ir. Lo que vos ves, la versión cinematográfica hollywoodense de lo que es una guerra, o lo que puede ser un bombardeo, o lo que implica una guerra. Bueno, lo mismo pasó, en eso conecto con la inundación del 2003. Parecía que la inundación le pasó a una parte de la ciudad, el resto no. El resto tiene memoria débil. Lo mismo nos pasó con las Malvinas, y lo mismo es la reacción ante la derrota. El fin de la guerra podríamos pensarlo así, ¿cómo se vive la derrota, no? ¿Cómo se vive el fin de una ilusión sostenida por el nacionalismo que iba de la mano de derrotar al enemigo inglés, dar corte al imperialismo, finalizar con la opresión extranjera, donde se mezclaban muchas representaciones? Generalmente las derrotas se viven en silencio. Y cuando se habla de silencio en un fenómeno social como fue la guerra, es un momento en donde eso entra en un proceso, yo lo llamaría así, como de privatización. Es decir, el silencio se vive hacia adentro. Es un silencio que si bien es social, porque se habla poco, porque en todo caso la sociedad comienza a experimentar qué es ser derrotado por un superior, militarmente hablando, y qué implica, como decía la frase de la canción de Queen, muy interesante mirar eso, cómo los fenómenos culturales a veces te devuelven, ¿no? Cómo una sociedad muerde el polvo de la derrota, cómo muerde el polvo de la derrota viniendo de una euforia y desde un fogoneo desde el nacionalismo, cómo se reconstituye eso. Y ahí se rompen todas las ilusiones, la ilusión de ganar la guerra, la ilusión de ser conducido a un triunfo por un gobierno militar, la ilusión que el triunfo militar implicaba ser un mejor país, la posibilidad que el triunfo militar y ser un mejor país ubicara a la Argentina en otro lugar del contexto internacional. En Santa Fe yo diría que, como en el resto del país, el silencio fue predominante, o en todo caso la aceptación resignada. Las emergencias de cierta actitud de insatisfacción, de desánimo y de no saber qué hacer, tiene que ver con lo que dije antes. ¿Qué se hace con un excombatiente que ahora está en su casa, que fue prácticamente expulsado por el Estado que lo reclutó y que ahora tiene que vivir su trauma como su familia, como su subjetividad, y si cree, según como Dios lo puede ayudar, va a resolver esa situación traumática?
generación, fundamentalmente, Malvinas siempre fue una herida abierta. Todo el mundo decía, pero ¿cómo puede ser? Estamos en plena dictadura, venimos del paro del 30 de abril y el 2 de abril, y la gente sale espontáneamente a la calle. Yo creo que sale hacia el balcón, que no era una loa al gobierno, ni era una loa a Galtier, y por más de aquello del príncipe, que vengan con el principito que acá le daremos batalla, y todo lo que dijo esa vez, sino que era la expresión del pueblo, no hacia una reivindicación de la dictadura por haber tomado, sino hacia algo que estaba ocurriendo que es el sinsentido a veces, ¿no? Es esa cosa de memoria e identidad que van juntas y que a veces no pasa por la razón y pasa por otras cosas, pasa por la emoción. Es algo que uno sabe que era parte tuya y que vino una potencia imperial y te la sacó. Es Maradona y el gol gritando, el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón y aplaudido por todo el pueblo con el gol en la mano. Es eso. Es muy difícil explicar un sentir, es muy difícil explicar una emoción no se explica, no pasa por acá, pasa por otro lado, y Malvinas es eso. Yo creo que nos debemos una charla profunda sobre Malvinas, como sociedad, ¿cómo agarramos Malvinas? Con lo bueno y lo malo, ¿qué significa Malvinas?